Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, un fuerte y gran abrazo para todos. Damos gracias a nuestro Dios por esta bella y nueva oportunidad que Él nos brinda de estar presentes en este día para compartir un poco acerca de su palabra. Así que agradecido también a todos ustedes por estar allí, siempre consecuentes con este en vivo de los días miércoles por Instagram y también los días domingos por Facebook. Recuerde que los días miércoles 7:30 y los días domingos 11:30. Y luego pues todo esto queda grabado en IGTV y en Facebook y también en nuestro canal de YouTube. Así que bendecidos todos, un fuerte y gran abrazo. Se ve un poco como oscuro, no sé por qué, pero ya son problemas técnicos que lo iremos arreglando poco a poco. Así que bueno, bendecidos y una vez más un fuerte abrazo. Les recuerdo YouTube, ATT José María y Elohim Internacional. Así que para todos y todas, fuerte el abrazo. Bienvenidos a este en vivo. Bien, ¿de qué vamos a hablar hoy? Antes de entrar al tema propiamente dicho, vamos a hablar un pequeño resumen de lo que hablamos el domingo pasado. El domingo pasado hablamos de un tema que lo llamamos un elegido versus la crisis. Y basamos el estudio no en la vida de José, pero sí en parte de la vida de José, según el capítulo 37 de Génesis y del 39 al 50. Así que, ¿qué hablamos ese día? Hicimos dos preguntas fundamentales. La número uno es, ¿qué crisis enfrentó o a qué crisis se enfrentó José a lo largo y ancho de ese proceso que estuvo viendo? Decíamos que una de las crisis, fueron muchísimas, pero nosotros nombramos 5 o 6, que fueron, primero, crisis familiar, crisis moral, crisis carcelaria, crisis psicoemocional, crisis de escasez y crisis de temor, de miedo, porque tu vida estuvo todo el tiempo acechándole la muerte, con el pánico, la ansiedad, en fin, él enfrentó una serie de crisis, pero en todas ellas las pudo de alguna manera resolver. Lo otro, bien importante, o la otra pregunta que nos hicimos fue, ¿qué característica o qué caracterizó a José para tener ese éxito que tuvo? Éxito porque ya vimos el resultado, pero mientras él estaba atravesando, no creo que se considerara un hombre exitoso. Pero sin embargo, una vez que finalizó, todos podemos decir que fue un hombre exitoso. Un éxito que comenzó de principio a fin, porque a veces pensamos que nuestros procesos que son contrarios a nuestra manera de pensar no es un fracaso. Y por el contrario, no es un fracaso, sino es una preparación al éxito. Y esto es lo que vimos en la vida de José. Una de las características, mejor dicho, hablamos de 4 características fundamentales en José, y una fue que tuvo el favor del Padre, en primer lugar. Segundo, tuvo una naturaleza profética. Tercero, tuvo disciplina. Y cuarto, tuvo tolerancia. En estos 4 fundamentos, en estas 4 características de José, o que tuvo José, él se fundamentó para poder superar las crisis que enfrentó. Por supuesto, en el capítulo 39, los primeros 6 versículos, vimos otras características bien explicadas en ese tema. Una es que José prosperó en todo, Dios estaba con él, Dios le puso gracia ante los ojos de su amo. Su amo vio que todo lo que él hacía prosperaba, que Dios estaba con él y puso en sus manos todos sus bienes, tanto de la ciudad como del campo, para que José se lo administrara. Es decir, que José, indistintamente de cuál fuera su situación, siempre tuvo una vida próspera. Y eso pudiésemos decir que es lo que se conoce como un éxito continuo. Aunque nosotros no veamos el éxito, porque el éxito se supone que es estar bien en todo, resulta que no es así, porque la excelencia es hacer lo mejor con lo que se tiene.
Y nosotros estamos, cada vez que nosotros hagamos algo de la mejor manera, con lo que tenemos, estamos hablando de excelencia. Muy bien. Otra de las cosas que vimos ese domingo, para concluir, hablamos de algunas conclusiones y al final dijimos que en Dios todo el proceso que nosotros podamos vivir en Dios, todo, indistintamente que nos parezca bueno o malo, o que no nos pareciera que fuera lo mejor, todo lo que nosotros pasemos como proceso en nuestra vida nos prepara siempre para una gloria mayor. Siempre, siempre. Tenemos que ver que no importa el proceso de hoy, siempre delante de nosotros hay una gloria mayor que está por manifestarse. Bien, grosso modo, de eso se trató el tema. Se lo recomiendo. Está en Facebook y en ATT José María y Elohim Internacional, nuestros canales en YouTube. Dele a la campanita y suscríbase. Y déjenos sus comentarios, positivos o negativos, y sus sugerencias en lo que usted crea que podamos mejorar. Así que bueno, vamos a comenzar con el tema de hoy. Son ahora, nos tomó esto unos 7-8 minutos, pero es importante siempre recordar un poco para tener esa continuidad que es necesaria en lo que hacemos. Muy bien, hoy vamos a hablar de un tema sencillo, pero que a la vez es muy interesante. El tema yo lo llamé, le puse por nombre, colisión de verdades. Colisión de verdades. La colisión es el encuentro violento de dos entes en movimientos. Siempre se toma en cuenta son los automóviles. Una colisión es que dos vehículos en movimiento se encuentren. Eso es una colisión. Choque es cuando hay un objeto que es inamovible y viene un vehículo, algo que se mueve y choca. Eso se llama choque. Pero la colisión es cuando ambos están en movimiento. De eso se trata una colisión. Entonces, vamos a hablar de eso. Hay verdades que están en movimiento de ambos lados y ellas van a tener una colisión, una confrontación. Va a haber confrontación de verdades. De eso voy a hablar en esta noche. Bien, para eso pues tomamos varios textos bíblicos. Para los que anotan, vamos a hablar un poco acerca de algunos textos bíblicos bien relevantes para tener base y fundamento en lo que vamos a desplegar en todo lo largo y ancho de este tema. Fíjense, lo primero que debemos preguntarnos, siempre me gusta hacerme preguntas, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Porque todo el mundo habla de verdad y tú puedes tener una verdad y yo puedo tener otra. Y lo que es verdad para ti de repente no es verdad para mí. Entonces siempre hay ese choque, esa confrontación de verdad. Pero ¿qué es la verdad? La verdad no es otra cosa, con un concepto muy sencillo para definir la verdad. Es afirmaciones y hechos que coincidan. Afirmaciones y hechos que coincidan. Cuando hay una afirmación y un hecho y ambos coinciden, se produce una verdad. Ahí hay una verdad. ¿Ok? Pero ¿qué sucede? La verdad debe tener intrínseco por lo menos 3 valores. Debe tener muchísimos valores, pero por lo menos 3. Uno, la buena fe. Otro, la honestidad. Y el otro es la sinceridad. Esos 3 valores fundamentales deben estar intrínsecos en la verdad. La buena fe, la honestidad y la sinceridad. Esos 3 valores. Hay muchísimos valores que debe tener una verdad, pero estos 3 son los fundamentales. Entonces, la verdad es una afirmación y un hecho que coincidan y que tengan intrínseco o que lleven intrínseco la buena fe, la honestidad y la sinceridad. Eso es una verdad. No, sin embargo, no es una verdad absoluta. ¿Por qué? Porque una gran mayoría de filósofos, pensadores, escritores, intelectuales, teólogos, en fin,
hablan de verdades relativas y verdades absolutas. ¿Qué es una verdad relativa? Una verdad relativa, o mejor dicho, las verdades relativas son todas aquellas que dependen de la interpretación de modo, tiempo, lugar y personas. Modo, tiempo, lugar y persona. Del modo que se interprete, en el lugar que se interprete, en el tiempo que se interprete y la persona que lo interprete. Entonces eso es una verdad relativa. ¿Qué significa eso de una verdad relativa? Pues son posturas filosóficas, culturales, sociales, políticas inclusive y religiosas. En esas posturas que puede tener una persona o un grupo de personas, una comunidad, etcétera, puede tener posiciones en verdades según su tiempo, su lugar, su espacio, su modo, la persona, el momento en que interprete. Eso es una verdad relativa. Por el contrario, una verdad absoluta es una verdad inmutable. ¿Qué es inmutable? Que no se mueve, es indisoluble, no se puede disolver, es una verdad. Es indebatible, no hay manera de debatirla. Entonces, una verdad absoluta, las verdades absolutas son muy difíciles de encontrar. Pero sin embargo, desde el punto de vista universal, espiritual, pudiésemos decir que Dios es una verdad absoluta. ¿Por qué? Porque la Escritura establece que Dios no cambia. ¿Ok? Es incambiable, es inmutable. Y también establece que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. No necesita interpretación. Eso es una verdad absoluta. Ahora, otra cosa bien interesante en cuanto a la verdad absoluta. Esta es la posición ahora mía. Los principios que son leyes inmutables con las que Dios estableció el universo también son verdades absolutas. Verdades absolutas. ¿Por qué? Porque Dios creó, fundamentó el universo con una verdad absoluta que no se cambia. El sol es sol, la noche es noche, la luz es luz. Eso no cambia. El mar es mar, los ríos son ríos. Esas son verdades absolutas porque no cambian. Son y seguirán siendo hasta el fin de los días. Son verdades absolutas. Ahora bien, una verdad absoluta, un ejemplo de una verdad absoluta. Lo que el señor Pablo, el apóstol Pablo llamó la ley de la siembra y la cosecha. Es una verdad absoluta. Lo que tú siembras, eso recoges. Es decir, tú siembras caraota y no puedes ir a buscar el día de la cosecha papas o mangos. ¿Por qué? Porque la verdad absoluta dice que es lo que tú siembras. Es una verdad universal, eso no lo puedes cambiar. Esa verdad absoluta que Pablo llamó la ley de la siembra y la cosecha, Emerson la llamó la ley de las compensaciones. La ley de las compensaciones. Sócrates la llamó la ley de causa y efecto. El Señor, otras interpretaciones la llaman la ley de reciprocidad o ley de retribución. Otro la llama, por ejemplo, el señor Isaac Newton la llamó la ley de acción y reacción. Es decir, no hay manera de cambiar eso. Hay una acción y sobre esa acción hay una reacción. No hay manera de cambiar eso. Nadie puede cambiar eso. Por lo tanto, es una verdad absoluta. ¿Ok? Entonces, cuando hay esa colisión de verdades, por ejemplo, en estos ejemplos que les he colocado, cuando las personas debaten o discuten verdades relativas, hay un 90% de personas que están de acuerdo con que algo es muy bueno. Hay un 10% que dice que no. Yo estoy dentro de ese 10%, por ejemplo, y yo digo, no me parece. Entonces el 90% se sienten ofendidos, ¿ok? Y vienen contra mí porque hay un choque de verdades. ¿Cuál? O una colisión de verdades. ¿Cuál? La verdad que ellos están debatiendo, que es relativa en modo, tiempo, lugar y persona, y una verdad a mí no me parece que sea verdad. ¿Ok? Entonces por eso la mayoría de las personas
rompen relaciones, hay rompimiento de familias, de comunidades, simple y llanamente porque debaten verdades relativas. Porque no salen a pensar o no revisan lo que es una verdad relativa y una verdad absoluta. Por lo tanto, las verdades no se discuten, ellas se exponen solas. Es como la luz. La luz resplandece en la oscuridad, por muy densas que sean las tinieblas, siempre la luz va a resplandecer. Así es la verdad. La verdad siempre va a salir a la luz indistintamente del momento, sea relativa o sea absoluta. La verdad siempre se va a colocar. El apóstol Pablo, por cierto, en el capítulo 13, versículo 8 de 2 de Corintios, el apóstol Pablo dice que nada podemos contra la verdad, sino con la verdad. O sea que yo no estoy inventando esto de colisión de verdades. Pablo lo dijo, nada podemos contra, que habla de fricción, nada podemos contra la verdad, sino es por la verdad. Es decir, que necesitamos una verdad que supere a la otra. Y lo que va a superar la relatividad de la verdad es una verdad absoluta, que no la tiene el hombre, la tiene solamente Dios, pero a través de sus principios, y los principios fueron hechos precisamente para eso, para establecerlos. Dios los estableció para que nosotros, a través de la obediencia, lo llevemos a la práctica. Creo que con esta explicación sobre la verdad, usted por lo menos tiene una mejor idea y la puede mejorar si quiere. Seguimos por la hora. Ok. Fíjense que en el capítulo 14, versículo 6 del libro de Juan, Jesús, en la proyección de Cristo, después explico qué es lo que quiero decir con eso, Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y luego, cuando estaba frente al señor Pilato, Él le dijo: yo para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad, y aquel que es de la verdad para escuchar la respuesta que Jesús pudo haberle dado en ese momento. Seguramente Jesús hubiera dado una explicación mucho más alta, mucho más espiritual, mucho más elocuente que la que yo acabo de explicarle a ustedes hoy en relación a lo que es la verdad, una verdad relativa, una verdad absoluta. Ok, también, bueno, voy a anotar textos bíblicos. El capítulo 42 de Isaías, versículo 3, dice que la verdad traerá justicia. La verdad traerá justicia. ¿Ves? No puede haber justicia en los tribunales si no hay una verdad. No puede haber justicia en ningún poder público si no hay una verdad. Y como la mayoría se manejan con mentiras, ya usted sabe que lo que hay es injusticia. Esto no es un secreto, esto es un secreto a voces. Hay injusticia porque no hay verdad. Pero si usted y yo nos preocupáramos un poco más, nos ocupáramos, mejor dicho, de escudriñar y buscar y tener clara la verdad, como lo expliqué al principio, que lleve intrínseco la buena fe, la honestidad y la sinceridad, entonces estaríamos caminando con pasos firmes hacia implantar una verdad que al conocerla, según lo dijo el mismo Jesús, nos hará libres. Por eso es que hoy día hay unas personas apresadas en sus propios complejos porque no tienen la verdad. Un país que no tenga la verdad es un país que está cautivo. Le falta ser libre. Y como lamentablemente nuestros gobernantes no tienen verdad, ahí le dejo eso.
Ok. Entonces hoy, como le dije, voy a hablar de dos verdades. Ya le expliqué lo que es la verdad desde mi conocimiento y según el tiempo que tenemos. Voy a hablarle de una verdad real y una verdad revelada. Verdad real y verdad revelada. Es decir, esta verdad real va a tener un encuentro violento con la verdad revelada. Y voy a explicar cómo es eso. Pero antes, anote textos bíblicos. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 3 y 4. Usted puede leer todo el capítulo, pero esos 3 y 4 es donde vamos a enmarcar lo que hoy quiero decirle. Fíjense, allí dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, vaya notando, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Ok? Derrumbando todo argumento y altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y luego dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Regresamos un poco al capítulo 14 de Juan, versículo 6, donde dice que Él dijo que era el camino, la verdad y la vida. Entonces, si yo voy a llevar todo pensamiento cautivo a Cristo, lo que me está diciendo es que yo debo llevar todo pensamiento a la verdad. Es decir, todo pensamiento debe ser filtrado por la verdad. Todo pensamiento. Si no hay verdad, yo no estoy llevando cautivo el pensamiento, estoy creando una fortaleza y estoy dentro de esa fortaleza, aunque yo me vea libre y aunque esté trabajando, produciendo y sea muy intelectual, estoy metido dentro de una fortaleza, porque no hay verdad. Ok, no quiero complicarles, pero vamos a llevar. Hice la siguiente pregunta, porque siempre hay que hacer preguntas. Si usted no me la hace, yo la hago. ¿Por qué llevar cautivo todo pensamiento? ¿Por qué hay que llevar cautivo todo pensamiento? Explico rapidito, fíjate. Y hablo con experiencia lo que voy a decirle, porque a los que no me conocen, los que me conocen hace 20, 25 años, 30 años atrás, saben a lo que yo me dedicaba en esa oportunidad. ¿Ok? Entonces, yo fui psicoterapeuta de personas con problemas de drogas, alcohol y homosexualismo. O sea que yo sé lo que le estoy diciendo. ¿Ok? Yo sé lo que es una fortaleza. Y no una fortaleza para echarla fuera en el nombre de Jesús. Porque encuadramos las cosas en una religiosidad y queremos montarle la mano a todo el mundo sobre la cabeza y casi sacársela para sacarle una fortaleza. Eso no sale así, mi querido amigo. Yo le voy a explicar. Primero le voy a explicar cómo se forman. ¿Cómo se forman? ¿Por qué hay que llevar cautivo todo pensamiento? Porque un pensamiento, un pensamiento se forma por una información que recibimos. Un pensamiento se forma por una información que recibimos o por algo que vemos, en otras palabras, por lo que perciben nuestros sentidos. El evangelista Marcos dijo, mira bien lo que oyes, porque aún lo que oyes se te será añadido. ¿Lo ves? Lo que oyes. Nosotros oímos una información negativa, cualquiera. Y con base a esa información negativa se forma un pensamiento. Ese pensamiento va día tras día, pensamiento tras pensamiento, sumando día tras día. Esos pensamientos se tienden, la ley de la tendencia es que el pensamiento va sumando y forma una cadena de pensamientos con base a la información que recibí. Esa cadena va enhebrándose, voy a usar esa palabra, eslabón tras eslabón, forma la cadena.
Entonces ahora tengo la cadena de pensamientos. Esa cadena de pensamientos se convierten ahora en ideas. Comienza la mente a trabajar sobre ideas. Luego vienen los razonamientos. Y de los razonamientos vienen las conceptualidades, es decir, comienzo a conceptuar. Y entonces comienzo a decir, esto es así, esto es así, esto es así. Y creo una verdad para mí, en mi mente, que es relativa para otros, pero me encajono en esa verdad. Supuestamente en esa verdad. Entonces yo estoy creando un concepto. Ese concepto me hace formar argumentos. Entonces cualquier cosa que venga en contra de esa concepción que yo tengo yo enseguida justifico, me autojustifico porque ya formé argumentos. El argumento crea las altiveces y las altiveces crean la fortaleza. Ya, construí una fortaleza. ¿Cómo la construí? Bueno, echando las bases. Primero las bases fueron con información más pensamientos. Pensamientos tras pensamientos crearon la cadena. La cadena formaron las ideas crearon los conceptos crearon los argumentos crearon la altivez. Ya estoy construyendo. Y cuando me doy cuenta, he construido una fortaleza. ¿Qué es una fortaleza? Una fortaleza simboliza una prisión, que lo que está dentro no puede salir. Y simboliza un muro de contención, donde lo que está afuera no puede entrar. Entonces ni lo que está dentro puede salir, ni lo que está afuera puede entrar. Crea una fortaleza. No hay nada que pueda entrar. Me encierro y vivo en un encierro bajo una concepción personal, grupal, y así transmito. Y así, amigo, se formaron las religiones, se formaron las denominaciones, se formaron los partidos políticos y se formó la gran división que hay hoy día en el mundo, porque cada quien está defendiendo su verdad relativa. Dígame usted entonces, ¿seguimos o lo dejamos hasta ahí? ¿Ves? ¿Te das cuenta del proceso? El proceso que ocurre. Entonces, por eso dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas. Gracias a Dios que tenemos poderosas. Pero ¿cuáles serían esas armas poderosas? Yo voy a derrumbar la fortaleza, o voy a destruir la fortaleza y voy a derrumbar los argumentos y la altivez formada por toda esta cadena de cosas que le he dicho ya, con las armas, usando bien las armas. Y la primera arma que yo debo usar es la verdad. Porque la verdad, al conocerla, me hace libre. ¡Wow! El tiempo está pasando y está interesante el tema, ¿verdad? Pero no da oportunidades. Así que vuelva a escuchar, vuelva a ver el audio, el video, para que tenga una mejor claridad de lo que estoy diciendo. Muy bien. Fíjate algo bien importante. No es Dios, oído con lo que voy a decir, no es Dios que derrumba la fortaleza, porque ese es el problema que tenemos, que empezamos, esto va a caer en el nombre de Jesús, aleluya, vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a hacer vigilia, y está bien, haz la vigilia, ora, haz todo lo que tú quieras, y eso no está mal, eso está muy bien, eso es válido, pero eso no van a derrumbar la fortaleza. Porque las fortalezas fueron formadas por un proceso y lo produjo el mismo hombre. No un diablo ni un demonio. Fue el mismo hombre que produjo todo esto, con lo que ya le dije. Una información, unos pensamientos, etc. Ok. Ahora bien, no es Dios quien derrumba la fortaleza. Somos nosotros los que construimos las fortalezas y somos nosotros que, usando bien las armas de nuestra milicia, que no son carnales sino poderosas en Dios, que tenemos el poder de hacer buen uso de estas armas para la destrucción de esa fortaleza, derribando los argumentos, derribando las altiveces, ¿ok? Que fueron producidas por el pensamiento, que fueron producidas
por las ideas, por los conceptos, etcétera. Ese etcétera está de más, se dice es entre otras cosas. Pero bueno, entre otras cosas, porque es que a veces la tradición se pega también. Ahora bien, yo quiero recordarte, oído con lo que voy a decir, que Dios permite lo que tú permites. Porque a veces nosotros, y eso me ha pasado a mí, le ha pasado a todo, al que diga que no le ha pasado, bueno, yo lo felicito. Que cada vez que sucede algo que no nos cuadra, que de alguna manera, entre comillas, nos puede perjudicar, nosotros decimos lo siguiente: como Dios, si es Dios, permite tal cosa. Como Dios, siendo Dios, permite que hayan tantos niños en condición de calle. Como Dios, siendo Dios, permite que en África, en Angola, en todos esos países, hayan tantos niños pasando hambre. Como Dios, y le echamos la culpa a Dios. Está bien, pues eso es válido, que le echen la culpa a Dios, pero Dios no es responsable, porque dice que Él te entregó las armas, quien las tienes que usar eres tú. Ah, bueno, imagínate, te da las armas y después Él viene, te enseña cómo usarlas y de paso es el que dispara. Oye, qué bonito, no hagas tú nada, pues. Por eso es que vienen unos salvadores, así como hay superhéroes que esos de los superhéroes se han hecho ricos, los creadores multimillonarios, tanto los creadores como los actores. Entonces nosotros tenemos una mentalidad de superhéroes. Entonces aparece un pastor, ¿ok?, que tiene la ropa de cuadrito, más o menos como la mía, y entonces dice que eso fue un manto que Dios le puso y que más nadie en Dios se los pone. Entonces, como tiene el manto, entonces él es el superhéroe y todo el mundo se inclina ante el superhéroe y espera que el superhéroe le resuelva los problemas, cuando Dios nos dice que las armas de nuestra, no de alguien, es nuestra milicia, nuestra. Yo no sé quién la mandó a individualizar, pero ahí dice nuestra. Entonces, como nosotros tenemos mente de superhéroe, siempre estamos esperando al caballero blanco que venga en un caballo a llevarse así. Está esperando la iglesia, también está esperando un rapto, que aparezca alguien vestido de blanco sobre un caballo y ¡guau!, se rapta a la novia. Así nunca vamos a derrumbar los argumentos. Vamos a estar presos de esos argumentos, y por eso el mundo nos lleva, como dice por allí, una loba. Perdón la expresión, pero es una loba. No, chicos, ese tipo te lleva una loba. Bueno, así los no creyentes le llevan una loba a los que decimos que somos creyentes. ¿Por qué? Porque ellos no le paran. Ellos no están pensando en diablo. Ellos no están pensando en nada de eso. Ellos llevan su vida como ellos quieren llevarlo. Una noche de copa, una noche loca. Entonces nosotros estamos esperando un superhéroe. Señor, no es Dios quien lo va a derrumbar, es usted, usando bien las armas de tu milicia. Fíjate de dónde saco yo esto. Capítulo 16, el versículo creo que es el 18, no lo recuerdo con exactitud, pero es la famosa historia cuando Pedro, o mejor dicho, Simón, recibe la revelación de que, fíjate que lo que estoy diciendo, recibe la revelación de que Jesús era el Cristo. Esa famosa ahí. Entonces el contexto dice, cuando Simón, voy a acelerar por la hora, Simón recibe la revelación, él le dice que, y a ti te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, la roca de la revelación, edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno, del Hades, no prevalecerán contra ti, etc. Pero hay algo bien importante, él le dice, y a ti te daré las llaves del reino. Y oye esto, y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates será desatado en el cielo. Pero ¿cómo agarró eso la iglesia tradicional? Cuando ven a alguien que tiene algún problema, es que está atado por un demonio.
Entonces vamos a desatarlo en el nombre de Jesús. Le echamos aceite, le meníamos bien duro la cabeza y así echamos fuera el demonio. Usted sigue haciéndolo con su verdad relativa, ¿ok? Pero yo voy a hablar de una verdad absoluta. Fíjate bien. ¿Cuál es la verdad absoluta aquí? Que la palabra para atar es la palabra dioseis. Esa palabra quiere decir prohibir. Y la palabra para desatar es la palabra leuseis, que quiere decir permitir. Entonces, llevándolo al original griego y con el pensamiento que tuvo Jesús, porque esas eran las palabras que se usaban en aquella época en la corte, en los tribunales, lo que le estaba diciendo es, cuando un juez le estaba diciendo a otro, le estaba diciendo, ¿sabes qué? 16, ¿sabe lo que le está diciendo? Prohibido tal cosa. Entonces, cuando habla de prohibir, Jesús lo que le estaba diciendo a Pedro era, mira, lo que tú lo que tú prohíbas aquí en la tierra, se prohibirá también en el cielo. ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Nosotros no prohibimos nada. Presidentes vienen y presidentes van. Cada vez que viene uno son más corruptos. El que viene hoy es más corrupto que el que vino ayer. El que vino hoy le echa la culpa al corrupto de ayer. Resulta que este es más corrupto que el de ayer. Y así van pasando. ¿Sabes por qué? Porque los que manejamos la verdad estamos más pendientes de demonios y de otras cosas. Y estamos dejando que la vida esté pasando y no prohibimos nada. ¿Ves? Hay un COVID y todo el mundo está agazapado, metido en sus casas. ¿Sabe por qué? Porque no le prohíben al COVID entrar en su casa, sino que lo dejan, ay, cuidado, se ponen la mascarilla, como Batman y Robin, y salen a la calle. Eso está bien, guarda todo lo que tengas que guardar. Pero ¿dónde está la actitud de esa verdad verdadera, esa verdad revelada contra esa verdad real? ¿Dónde está? No lo prohibimos. Y como no hay una prohibición, todo está pasando. Y luego dice, y lo que tú permitas. Entonces nosotros le permitimos al COVID entrar en muchas casas. Se lo permitimos. Así nos duela, pero se lo permitimos. ¿Por qué? Primero tomamos las precauciones que indican el Ministerio de Sanidad, Asistencia, etc. Tomamos las indicaciones que indicaba la ciencia. Pero no se lo prohibimos como lo indica Dios. Te prohíbo que entres en mi casa. Te prohíbo que entres en mi cuerpo. Te prohíbo pensamiento que te quedes en mi mente. Y comenzamos a prohibir. ¿Por qué? Porque lo que nosotros prohibamos, según la expresión bíblica, aquí en la tierra será prohibido en los cielos, en el reino de los cielos. Mira la extensión. Pero no lo hacemos. Al no hacerlo, el COVID toma cuerpo. Los gobiernos irán afincando cada día más. No, nosotros no somos políticos, no nos metemos en eso. Yo no te estoy llamando a ser político, yo te estoy llamando a tomar una posición contra los mal llamados políticos. Porque la política es el arte, escucha bien, el arte de gobernar. Y eso de artes no tienen nada, perdóname. Estos gobernadores de arte no tienen nada. Así que ellos no están ejerciendo la etimología de la palabra. Entonces lo que tú prohíbas será prohibido. Lo que tú permitas será permitido. Entonces no le sigamos echando la culpa a Dios. Señor, ¿por qué tú permitiste que llegara el COVID? Se lo permitimos. Ya, agarremos una barbera y pongámonos allí. Vamos a ponernos los guantes espirituales y vamos a combatir verdad real contra verdad revelada. Bueno, vamos a seguir porque el tiempo, es que miro el reloj y me limita el reloj. Ok.
Vamos a continuar, voy a darle algunos ejemplos de lo que es una verdad relativa, una verdad, para luego concluir. Fíjate, cuando Dios llama a Abraham, Dios le da por lo menos siete bendiciones, 7 expresiones. Le incluye en su llamado lo siguiente, le dice, le habla de una grandeza de su descendencia. Le dice, benditas serán las naciones, haré de ti una gran nación. Le hablaba de su descendencia. Es como que si le dijeran a alguien, mira, haré de ti una gran nación. Te está hablando de tu descendencia. Entonces, ese llamado también es para nosotros hoy. Haré de ti una gran nación, una descendencia. Te bendeciré, serás bendición. Malditos los que te maldigan, benditos los que te bendigan. Engrandeceré tu nombre. ¿Ves? Dios se encarga. Él mismo en su llamado te dice que va a engrandecer tu nombre. Y luego te dice, y serán benditas en tu simiente todas las naciones de la tierra. Eso significa que Dios está en el llamado que me hizo. Ya Él introdujo a mi descendencia, a mis hijos, a mis nietos, a mis bisnietos, a mis tataranietos, hasta allí, hasta la 4ª generación. Ellos están incluidos en la bendición. ¿Ves? Y yo, bueno, es que mis hijos están incluidos en la bendición. Sí, están incluidos. Pero yo, como el Abraham de mi familia, debo prohibir y debo permitir. En mi casa yo le abro la puerta y permito que alguien entre, o le prohíbo que entre. Y lo que yo permito, se permite en el cielo. Lo que yo prohíbo, se prohíbe en el cielo. O en los cielos. En el reino de los cielos. Entonces, bueno, ese llamado también es para nosotros. Nosotros, nuestra generación, nuestras descendientes están llamados a estar en esa bendición. ¿Ok? Pero yo debo saber si es una verdad relativa o una verdad absoluta. Porque si es una verdad relativa, no va a pasar. Pero si es una verdad absoluta, va a pasar. Ahora bien, como estoy hablando de la colisión de verdades, le dije que le iba a hablar de la verdad real y de la verdad revelada. Pongo el ejemplo de Abraham y Sara. Ellos tenían una verdad real. ¿Cuál era esa verdad real? La verdad real que ellos tenían es que Sara era estéril, se le había ido la costumbre de la mujer. Abraham ya era un señor avanzado en edad y Dios le había prometido un hijo. Pero ellos miraban su realidad. Ellos decían, aquí, amigo, no hay nada. Y de paso se lo dijo cuando tenía aproximadamente 75 años, y a los 99, cuando ya él no podía, aparece la otra verdad. Él miró su verdad y dijo, no hay esperanza. Esta es mi verdad. Esta es la verdad real. Pero el hombre se agarró de la verdad revelada. La verdad revelada es que Dios le dijo, en tu simiente serán benditas todas las naciones. Yo creo que él se preguntaba, o mejor dicho, se decía todos los días, bueno, Sara, estamos fritos, pero en nuestra simiente, dijo Dios, serán benditas todas las naciones. Y Sara le decía, bueno, mi hijo, quién sabe cómo será. Y ahí había esa confrontación, había esa colisión de verdades, porque había una verdad real. Pero ellos se agarraron de la verdad relativa y al cabo de la verdad revelada, y al cabo de 25 años, la verdad revelada prevaleció sobre la verdad real. Hay una verdad real, el COVID. Hay una verdad real, hay tiempos difíciles. Hay una verdad real, hay escasez. Pero yo tengo una verdad revelada, en tiempos difíciles seré prosperado. En tiempos de escasez tendré abundancia. En tiempos de aflicción tendré paz. Entonces, mi verdad revelada debe prevalecer sobre la verdad real. Fíjate que no la estoy negando.
como algunos por allí pretenden negar la verdad. No, que COVID nada, aquí no existe COVID. Sí, dile eso a los familiares de las personas que se han muerto. Dile que no existe, que eso no es real. Díselo también a la cantidad de personas que están hospitalizadas en este momento. Así que mi verdad revelada no me permite negar la verdad real. Pero tomo la palabra, nada podré contra esta verdad real, si no es con la verdad revelada. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 8. Nada podemos contra la verdad, si no es por la verdad. Otro ejemplo. Moisés, capítulo 3 del libro de Éxodo. Había una verdad. Dios llama a Moisés y le dice, Moisés, ¿qué? Mi pueblo está cautivo. Y Moisés hablando con él. Supongamos que ya Moisés sabía lo que yo hoy sé. Muchos quieren ser como Moisés, pero yo no. ¿Por qué? Porque Moisés no tenía el conocimiento que hoy nosotros tenemos. Entonces le dijo Moisés, ajá, Señor, vamos a suponer que ya Moisés estaba en este tiempo. Y le decía, ajá, Señor, ¿qué pasó? Mira, mi pueblo está cautivo. Ah, sí, Señor, eso es una verdad real. Pero tú sabes, según Pablo, yo no puedo con esa verdad si no tengo otra verdad. Y Dios le dice, bueno, yo te voy a dar una verdad revelada. ¿Cuál es la verdad revelada? Te he escogido para que tú seas y lo libertes. Yo. ¿Y quién soy yo? ¿Viste? Automáticamente el hombre levantó un argumento. ¿Cómo se formó ese argumento? Ese argumento se formó a través de los pensamientos durante 40 años, que lo que estuvo fue pastoreando unas ovejas. Entonces, había una verdad real, el pueblo estaba esclavizado, pero había una verdad revelada, ¿cuál? Un llamamiento de un hombre para que fuera el libertador y el legislador de ese pueblo. El hombre asumió la verdad revelada y con esa verdad revelada combatió. No fue de la noche a la mañana, no fue magia. No fue que agarró la varita y comenzó a hacer magia y todo pasó así. No, el hombre se enfrentó a brujos con poder similar al de él. Fíjate que él convierte la vara en culebra. Y los otros brujos también convirtieron. Dije los otros brujos como que si Moisés fuera brujo. Bueno, los otros que eran brujos convirtieron también sus varas en serpientes. No me estás haciendo nada nuevo, dijo Faraón. Pero ¿cuál fue lo nuevo? La verdad revelada. ¿Cuál? La serpiente de Moisés, creada, se tragó las otras serpientes. Eso es verdad revelada. ¿Te das cuenta? La verdad revelada vino y tragó las otras verdades, porque era verdad que se habían convertido en serpientes. Entonces hay una verdad real, pero Dios te está dando la verdad revelada. Otro ejemplo, rapidito. Dios, el tiempo está pasando volando. Otro ejemplo rapidito. Los capítulos 13 y 14 del libro de Números, que recomiendo que lo lean. Moisés toma o envía a 12 príncipes a explorar la tierra prometida. 10 regresaron trayendo un informe que decía, no, mira, allá hay gigantes, allá las casas son amuralladas, es imposible entrar, es imposible hacer esto, es imposible hacer lo otro. Esa información llegó a los oídos del pueblo, el pueblo tuvo pensamientos que se convirtieron luego en una cadena, en esa cadena se convirtieron en ideas, sacaron conceptos, de luego sus conceptos formaron argumentos, formaron altivez, les creó una fortaleza. Tan grande fue la fortaleza que no pudieron en ese tiempo derrumbarla porque no conocían las armas de su milicia, como usted la está conociendo hoy. Y esa generación no entró a la tierra prometida. ¿Cuál era la verdad real? Estaban los gigantes, la ciudad era amurallada, eso era verdad, pero era la verdad real. Pero la verdad revelada la trajeron 2 hombres, Josué y Caleb. Y Josué y Caleb dijeron, mira, nosotros podemos contra ellos. ¿Cómo? La verdad revelada, Dios está con nosotros. Además, Dios nos prometió la tierra. Esa tierra es nuestra por promesa.
No, no, no. Esa es tierra que traga a sus moradores. Es decir, ellos comenzaron a hablar mal de lo que Dios les había prometido que era bien y el futuro de ellos en una verdad revelada. Hoy, por muy difícil que esté la situación, Dios nos está hablando y nos está diciendo: yo estoy contigo, yo te voy a prosperar, yo te voy a engrandecer tu nombre, tú eres de bendición, tú serás bendición para otros. Esa es la verdad revelada. Pero hay una situación que cuando mis ojos se abren en la mañana, sigo viendo las mismas paredes, vivo la misma situación, oigo el mismo ruido de los carros, veo la misma situación política, social, y digo: ¿cómo va a ser esto? Bueno, tengo que internalizar la verdad revelada para que la verdad real no sucumbir delante de ella. Que eso fue lo que le pasó a este pueblo. Este pueblo no entró. Otra verdad revelada, pues rapidito por la hora. Capítulo 16 de Mateo. Jesús preguntó: ¿qué dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y todos comenzaron con la verdad real. Bueno, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Jeremías, otros dicen que tú eres uno de los profetas. Y Jesús le dice: ajá, esa es la verdad real. Pero ustedes que me conocen, que saben que yo soy la verdad, la vida, ¿quiénes dicen que yo soy? Entonces vino la verdad revelada en Simón. Simón dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tuvo la verdad revelada, y esa verdad revelada prevaleció. Y él le dice: bien has dicho, Simón, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Otro ejemplo, ¿quieres más ejemplos? 16 mismo del capítulo, el mismo capítulo 16 de Mateo, versículos 21 y 23. Jesús, la verdad real. Jesús dice: tengo que ir a Jerusalén. Y agachó la cabeza, me imagino. Tengo que ir a Jerusalén. Ajá, Señor, ¿y qué vas a hacer en Jerusalén? No, allá voy a ser víctima, voy a padecer, porque los escribas, los fariseos, los sacerdotes me van a hacer padecer, me van a llevar a juicio, me van a condenar, me van a sacrificar y me van a crucificar. Esa es una verdad. Pero la verdad revelada era que Dios le había dicho: sí, vas a pasar por todo eso, pero vas a resucitar al tercer día. Pedro lo llamó aparte y le dijo: escúchale, maestro, sabes que tú y yo somos amigos. Oye, no digas esas palabras negativas. Tú me enseñaste durante todo este periodo que las palabras negativas no se dicen. Como hay algunos por ahí que no quieren ni siquiera decir no. Y yo les he tenido que enseñar: mira, amigo, hay no que son positivos. Por ejemplo, tómate esta droga. No, ese es un no positivo. Déjate inyectar por el Sputnik. No, ese es un no positivo. ¿Ves? Pero hay gente que ya no quiere decir ni no. Por favor, hermano, vamos a estudiar la palabra. Vamos a hacer, o si no somos peores que los religiosos tradicionales, vamos a estudiar la palabra. Hay verdad real y hay verdad revelada. Ya te he dado varios ejemplos. La verdad revelada tiene como característica derrumbar todos esos argumentos para que tú prevalezcas sobre la verdad real y nunca quedes subsumido y mucho menos te veas absorbido por una verdad real y perezcas en ese tiempo. Termino porque el tiempo me está diciendo que termine. Rápidamente. Escucha. Te voy a dar las conclusiones. No voy a resolver todo, pero te voy a dar las conclusiones. Rápidamente para que las escuches y las anotes. Rapidito. Fíjate. El verdadero enemigo, el enemigo real, un enemigo real pero que es invisible, son los pensamientos convertidos durante el proceso en cadena, en idea, en pensamientos, en conceptos, en argumentos, en altivez que crean la fortaleza.
Esos son el enemigo, un enemigo invisible, pero que tú sabes que lo tienes allí en tu mente. Por eso es que Pablo dijo, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. ¿Por qué? Porque es el pensamiento. Ahora bien, segunda conclusión, nuestro estilo de vida, oído, nuestro estilo de vida se va a reflejar según la información a la que demos lugar en nosotros. Es decir, según la información que yo le dé lugar en mi vida, va a crear el pensamiento. Eso va a determinar de alguna manera mi estilo de vida. Tu estilo de vida hoy día, por muy orondo que tú lo quieras ver, es un estilo de vida que fue creado por información que recibiste, que formó tus pensamientos, y tus pensamientos te llevaron a crear argumentos, y los argumentos crearon una fortaleza. Tercero, nuestro comportamiento será determinado por el pensamiento constante que prevalezca en nuestras mentes. Te lo voy a repetir. Nuestro comportamiento está determinado, será determinado por el pensamiento constante que prevalezca en mi mente. Número 4, esto te lo recomiendo. Valora la verdad revelada por encima de la verdad real. Y no vas a tener problemas, por supuesto, pero siempre vas a triunfar sobre los problemas. Número 5, y con esto cerramos. Revisa las verdades escriturales y mira cuál de ellas es apropiada hoy de acuerdo a la situación que puedas estar viviendo. Y con base a esa verdad escritural, la conviertes en una verdad revelada, y esa verdad revelada te hará prevalecer sobre esa circunstancia, esa situación, y nunca sucumbir ante ella. ¿Lo ves? Revisa las verdades escriturales. Las promesas de Dios, todas son verdades escriturales. Solo que hay que convertirlas en verdades reveladas para poder enfrentar y vencer una verdad real. De eso se trata, o de eso se trató este tema. Colisión de verdades. Una verdad real, una verdad revelada. Nada podemos contra la verdad si no es por la verdad. Por medio de la verdad revelada traeremos justicia. Bueno, te recomiendo que vuelvas a ver el audio, saques conclusiones, anotes. Y como siempre te digo, estoy a tu disposición para contestar cualquier pregunta, bien sea por WhatsApp, bien sea por este mismo medio, por Messenger, por cualquiera de ellos estoy dispuesto a contestar tus preguntas. ¿Ok? Así que yo te declaro muy bendecido, declaro que eres más que vencedor, declaro que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento está en tu vida, en la vida de tu familia. Recuerda que es creer, confiar y esperar sin dejar de actuar en fe en lo que crees, en lo que confías y en lo que esperas. Recuerda que hay profeta en Venezuela, hay un remanente profético, hay una unción profética que está haciendo consenso espiritual, motivado por Dios y su espíritu únicamente, que va a dar un vuelco, que van a crear eventos para darle un vuelco a la situación del país. Van a crear eventos a la situación del país. Recuerda también andar en el código de honor, andar en la verdad, andar en justicia y en rectitud de corazón. Hagan lo que hagas. Si te dedicas al comercio, si te dedicas si eres un profesional, si eres un pastor, por favor, el código de honor. Andar en la verdad, andar en justicia y andar en rectitud de corazón. ¿Por qué? Porque hay una ley universal. Acción y reacción. Causa y efecto. Reciprocidad. Siembra y cosecha. Compensación. Esa ley es infalible, mi hermano. Es una verdad absoluta. Así que bueno, gracias por haber estado allí. El próximo domingo nos vemos a las 11:30 de la mañana, hora Venezuela, a través de Facebook. ¿Ok? Este video lo puedes ver luego en IGTV o en nuestro canal de YouTube.
ATT José María y Elohim Internacional. Te declaro muy bendecido. Un fuerte y gran abrazo. Gracias por haberte conectado. Nos vemos el próximo domingo. Bendecidos todos. Shalom, shalem, shalem. Bendecidos.